Buenas, buenas, mis queridos hermanos. Alegría de encontrarnos nuevamente a través de estos medios tecnológicos. Llegamos a la cuarta conferencia sobre los signos de los tiempos. Estamos estudiando lo que son los signos de los tiempos, lo que significa esta categoría desde su origen hasta nuestros días, para seguir el mandato del Señor que nos pide y nos reta: escudriñad los signos de los tiempos. Entonces, nos hemos interesado por estudiar y saber qué son, y luego la manera de interpretarlos. Todo esto siguiendo el recorrido que encontramos primero a partir de la Sagrada Escritura y luego a partir también de la teología de la Iglesia Católica. Precisamente en este segundo punto, en la parte del magisterio de la Iglesia, es que nos encontramos. Para no ir tan atrás, entonces nos remontamos al Concilio Vaticano II, que lo hemos estudiado. Allí fue donde prácticamente se patentizó esta categoría de los signos de los tiempos, recobró vida, y después del concilio vino todo un desarrollo teológico de reflexión al respecto. Y vimos ya lo que nos enseñaba el Concilio Vaticano II, y luego nos centramos en el magisterio de la Iglesia Latinoamericana a partir de la entidad del CELAM, o sea, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que con sus 5 asambleas hacen un estudio y eco a esta categoría signo de los tiempos. Ya comentamos lo que nos decía el documento también de Medellín, que corresponde a la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, y hoy vamos a proseguir entonces con Puebla, con Santo Domingo y Aparecida. Pero vamos a dar inicio entonces con nuestra oración. La semana pasada iniciamos con la oración del cardenal Eduardo Pironio, en esa bella oración a Nuestra Señora de América. Como seguimos en este estudio en el contexto de la Iglesia Latinoamericana, entonces vamos a sintonizar nuevamente con nuestra oración del pueblo latinoamericano en su devoción a la Virgen María, y en esta ocasión en su gran advocación Nuestra Señora de Guadalupe, o la guadalupana, como se conoce más familiarmente entre sus fieles, entre sus hijos, desde México hasta la Patagonia, porque ella es no solamente la patrona nacional de México, sino que también ha sido declarada la emperatriz de América. Entonces, nos cubre a todos nuestros pueblos también de Latinoamérica. Vamos a hacer la oración entonces, y en este tiempo todavía de pandemia en que nos encontramos, ya dio gracias en Europa, se va controlando la epidemia y ya vemos que los fieles se pueden reunir en los templos, asisten ya a las Eucaristías. Nosotros todavía nos encontramos en confinamiento, pero fortalecidos en la fe. Por eso entonces ahora vamos también nosotros a unirnos al sentimiento de la Iglesia y vamos a pedirle a Nuestra Señora de Guadalupe por estas circunstancias, y que también podamos encontrar una pronta salida a esta situación, que podamos controlar este virus, podamos también salir de nuestro confinamiento y podamos reencontrarnos nuevamente. Bien, entonces vamos a hacer nuestra oración en estas circunstancias a Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a seguir un video, y en ese video, que será la plegaria a la Virgen, nos vamos a unir nosotros desde nuestras casas.
Oración de consagración a la Virgen de Guadalupe en tiempos de pandemia. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hecha la oración, entonces nos adentramos en nuestro tema. Les anunciaba ya que para hoy iríamos a comentar, porque no es propiamente un estudio lo que hacemos, es un comentario general que nos permita a nosotros tomar una referencia de lo que son los documentos de la Iglesia, lo que es el magisterio de la Iglesia, en este caso para nosotros la Iglesia latinoamericana, y lo que respecto a los signos de los tiempos nos dicen estos documentos finales de las asambleas del episcopado latinoamericano. Venimos entonces, después de haber estudiado Medellín, a la siguiente conferencia o asamblea que se conoce con el nombre de Puebla, que nos dejó al final este documento que vemos acá a la izquierda. Esta es la portada del documento, conocido así como el documento de Puebla. Y esto porque decíamos, estos documentos o estas asambleas llevan por nombre la ciudad donde se realizó dicha asamblea. La segunda fue Medellín y por eso el documento se llama Medellín. Aquí nos encontramos en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano y realizada en la ciudad de Puebla, por eso el documento se llama Puebla. Y el tema, entonces ya aparece aquí marcado en la carátula, el tema de esta tercera asamblea es la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Una vez más les insisto, cuando estudiamos estas cosas es muy importante que tengamos en cuenta, en primer lugar, su contexto histórico, porque aquí estamos diciendo la evangelización en el presente, pero este aquí presente en el documento no es el presente nuestro hoy, sino que el presente del documento es este año, 1979. El de Medellín, la segunda conferencia, la asamblea anterior fue en 1968. Más o menos, decíamos cada 10 años, en 1979 entonces viene la tercera conferencia o tercera asamblea, la de Puebla.
Entonces, en ese año, terminando la década del 70 y para comenzar la década del 80, entonces el tema a tratar es la evangelización en ese momento presente y en el futuro. El futuro este sí sería el hoy nuestro de América Latina. Pero el tema entonces es la evangelización. Recordemos que el tema de Medellín fue la iglesia en la actual transformación a la luz del Concilio Vaticano II. Pues acaba de pasar el Concilio Vaticano II, se empezaba a hacer una relectura del Vaticano II para América Latina y eso fue Medellín. Ya Puebla encontramos un avance más. En esa transformación de la iglesia, entonces la iglesia ya en Puebla llega a este paso, a estudiar, a reflexionar en torno a lo que es su misión, o sea, el sentido de ser iglesia, para qué fue creada la iglesia, para qué la instituyó Jesús. Y decíamos, la instituyó en la persona de los apóstoles y cuando los llamó y los formó, luego los envió y su mandato misionero fue ese, ir al mundo entero a predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Eso es lo que en la iglesia llamamos la evangelización, ¿ve? La misión de la iglesia. La iglesia, y eso lo dice el Concilio Vaticano II precisamente, ¿sí? Cuando define qué es la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia, la define de esa manera. La naturaleza de la iglesia es su misión y su misión es la evangelización, su misión evangelizadora. O sea, para eso es que existe la iglesia, para evangelizar. Pero una vez más remarco que cuando en este lenguaje teológico eclesial de nuestra Iglesia Católica, cuando hablamos del término iglesia, no es la iglesia institución, no es la iglesia organización, no es la iglesia ONG, no, sino que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo que somos nosotros. En este momento ustedes y yo somos esa iglesia que fuimos instituidos por Cristo para esto, para la evangelización. Entonces nuestros pastores, que son los obispos, los pastores nuestros, en Puebla, trataron ese tema, la evangelización en ese momento que era el presente para ellos y el futuro, o sea, nuestro futuro hoy. Entonces, si hoy encontramos una renovación de la tarea de la iglesia en su misión, que es la evangelización, es porque las bases están acá, en estos documentos. Primero en Medellín, ahora en Puebla. Y vamos a ver en las siguientes asambleas de qué manera va evolucionando estos aspectos, estos temas. Bien, entonces de aquí nos queda claro que el tema central de Puebla es el tema de la evangelización. ¿Y qué nos dice Puebla entonces en torno a la evangelización? Pero también tengamos de cuenta que nuestro estudio apunta a la categoría signos de los tiempos. Entonces empecemos ya a sentir la relación. ¿Qué relación vamos a encontrar hoy en nuestra conferencia, en este estudio, entre los signos de los tiempos, la categoría que nos viene de labios de Jesús, pasando por el Concilio Vaticano II y pasando por Medellín, ahora cómo lo encontramos en Puebla? Y ahora conectado con esta situación nueva, con este tema nuevo de la evangelización. Y ese tema de la evangelización, atención, seguirá resonando mucho de aquí en adelante. Bueno, entonces, ¿qué aportes podemos encontrar de parte de Puebla? Entonces, lo primero que podemos decir como anotación es que Puebla está en plena continuidad con Medellín. Eso es importante, verlo como ve el pensamiento, la teología, el magisterio, guarda unidad, es toda una secuencia, se va haciendo un estudio progresivo, una reflexión progresiva.
y se van avanzando en las cosas de una manera ordenada, de una manera hilada, o sea, hay, hay un plan, hay unos objetivos, hay una realidad que se está trabajando, pero con unas metas también muy concretas, y estas se inspiran en la palabra de Dios, en el Evangelio, en el mandato de Jesús. Entonces, Puebla no es un arrancar de cero, no. Puebla tiene en cuenta lo que se ha dicho en Medellín, o sea, todo el contenido de lo que analizamos la semana pasada, y va a desarrollar una temática nueva. En torno a nuestro tema de fondo, que son los signos de los tiempos, vamos a encontrar en Puebla unas referencias explícitas. ¿Qué queremos decir acá? Que vamos a encontrar en Puebla, aquí están citados los números, en los números 12, 15, 420, 473, 653, 847, 1115 y 1128, unas referencias explícitas, o sea, está la categoría, la expresión signos de los tiempos tal cual aparecen en esos números. Se habla de los signos de los tiempos en esos números que aparecen ahí mencionados. Y luego, con este énfasis en esos números, no solamente se menciona la categoría de los signos de los tiempos, sino que se insiste cómo se sigue marcando, se sigue subrayando en la necesidad de escrutar los signos de los tiempos. ¿Y qué es esto? Sencillamente el mismo mandato que escuchamos de labios de Jesús en ese gran texto que hemos comentado suficientemente desde un comienzo, Mateo capítulo 16, verso 3, del 1 al 3. Bueno, entonces hablábamos de unas referencias explícitas en torno a los signos de los tiempos y la necesidad de escrutar esos signos en esos números. Además de estos números, hay otras referencias también a la categoría, si bien no se le nombra expresamente signo de los tiempos, pero se entiende por el contexto que se está refiriendo a ellos. Vea, todo esto para decir que Puebla, cuando nos va a hablar de la evangelización, aparentemente una temática nueva, todo ello será en conexión con los signos de los tiempos, que del Concilio Vaticano II viene jalonando toda la reflexión teológica y pastoral en la Iglesia latinoamericana. Nuevamente haciendo una alusión de referencia con Medellín, entonces decimos que como Medellín, Puebla, viene a insistir en la necesidad de escrutar los signos de los tiempos. Es decir, se sigue sintiendo el compromiso con las palabras de Jesús, porque fue el quien nos dijo. Y decíamos, por eso hablamos en esos términos. Lo que Jesús nos dejó no solamente fue una exhortación, sino un reto. Ustedes que saben interpretar los signos de la naturaleza, cuándo va a venir la lluvia, cuándo va a hacer calor, cuándo va a temblar, ¿por qué no saben interpretar los signos de los tiempos, escrutar los signos de los tiempos? Y vámonos entonces al número 15, ¿ve? Los números que citamos aquí arriba de las referencias explícitas, un caso concreto del número 15, y la cita es esta. Entonces dice Puebla en el numeral 15, hablando de la evangelización actual, ve el tema de la evangelización, conexo al tema de la categoría de los signos de los tiempos, entonces dice, en esta evangelización actual, esta fe, la fe de nuestra iglesia, nos impulsa a discernir las interpelaciones de Dios en los signos de los tiempos. Ve, es lo que decimos una referencia explícita a los signos de los tiempos. Esto es a dar testimonio, a anunciar y a promover los valores evangélicos de la comunión y de la participación, a denunciar todo lo que en nuestra sociedad va contra la filiación que tiene su origen en Dios Padre y la fraternidad de Cristo Jesús. Todo esto son como palabritas que sonaban en el documento de Medellín. Y aquí Puebla como que lo retoma, lo expresa de otra manera, en otro contexto, pero hace resonar esas palabras de Medellín. Entonces vayamos haciendo la conexión en los términos signos de los tiempos y evangelización.
teniendo en cuenta que ya pasamos por Medellín y estamos ahora en Puebla. Siguiendo con el documento de Puebla, vamos a encontrar otros números. Voy a citar aquí otro número donde aparece de manera expresa la categoría signo de los tiempos, y para que veamos de una manera como más concreta qué son estos signos de los tiempos ahora en Puebla. Entonces decimos acá, Puebla es explícito, es claro, al considerar a los pobres como signo de los tiempos. Recordemos que el Concilio Vaticano II lo insinuaba y Medellín ya lo declaraba, ¿sí? Que para América Latina uno de los signos de los tiempos era la realidad de los pobres. Puebla hace eco y retoma lo que decíamos de Medellín, ¿ve? Y también de manera explícita considera a los pobres como ST, la abreviatura de signo de los tiempos, pues reconoce que a través de ellos Dios habla. Decíamos, ¿no?, que una de las características para que un acontecimiento sea signo de los tiempos es que nosotros desde la fe descubrimos que allí hay presencia de Dios. No porque Dios ocasione estas realidades, como lo vamos a ver ahora acá, sino de qué manera Dios, a través de las realidades que se presentan en la historia o en el mundo, Dios nos está hablando. Y entonces decíamos de manera explícita los números 1, 4, pero aquí subrayo, y es lo que los traigo aquí anotados ahora porque los vamos a leer para que ustedes mismos lo conozcan, ¿no? Los números 31 al 39 de Puebla. Estos numerales son de esos textos que en el documento son para enmarcar, o sea, para subrayar. Entonces, ¿qué nos dice Puebla al respecto de los signos de los tiempos, donde nos habla de los pobres? En América Latina, el gran signo de los tiempos es esta realidad, la existencia de los pobres. Entonces vamos al numeral 31. Decíamos del 31 al 39. Vamos a leer rápidamente esos números. Como digo, con un breve comentario porque sería para un estudio, el estudio sería demasiado largo. Dice en el número 31. La situación de extrema pobreza generalizada adquiere en la vida real, o sea, en lo concreto, rostros. Rostros, entonces ya son caras de personas, rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela. Esto es evangelio puro. Y un evangelio desde nuestra realidad propia, nuestra, la realidad latinoamericana. Un continente pobre. Sí, hay riqueza, pero esa riqueza contrasta con también la gran pobreza que hay en nuestros países, en nuestros territorios. Y esa pobreza no está en la naturaleza, no está en las calles, no, esa naturaleza está en estos rostros, en estas caras. Ya vamos a ver en concreto qué rostros son, qué tipo de caras. Por eso aquí tenemos 2 puntos para ir al numeral siguiente. Estamos en el número 31, entonces vamos al numeral 32. Entonces ya el documento de Puebla nos empieza a resaltar cada uno de esos rostros que en América Latina son signos de los tiempos. Y el primero de ellos, el más impactante, el que me llama la atención, rostros de niños. Niños golpeados por la pobreza, el signo de los tiempos en América Latina, desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias mentales y corporales irreparables. Los niños vagos y muchas veces explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización moral y familiar. Esto es una realidad que se ve en todas las ciudades a lo largo y ancho de América Latina. Esto se decía en 1979. ¿Podríamos decir nosotros que esta realidad ha cambiado hoy en día?
De pronto sí ha cambiado porque ha aumentado más la cantidad de estos niños que con sus rostros nos muestran la dureza de su vida. ¿Qué otros rostros aparecen en América Latina? Numeral 33, dicen nuestros obispos en Puebla. Rostros también de jóvenes que, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, se encuentran frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. No sé hasta qué punto cada uno de nosotros es consciente de esta realidad, porque quizás estamos en un medio que por bendición de Dios de pronto no vemos tan marcada esta realidad de pobreza, ¿sí? En las calles o en nuestro entorno, pero en las grandes ciudades y en la gran cantidad de ciudades de América Latina es una realidad palpable día a día. Numeral 34. Entonces, rostros de niños, rostros de jóvenes, rostros de indígenas. Pues aquí en nuestro medio, en Costa Rica, el número de indígenas, pues somos un país pequeño acá, entre los indígenas también son en menor cantidad, pero otros pueblos, otros países más grandes tienen también gran cantidad de indígenas. Y esos indígenas también muestran sus rostros en las ciudades, que por su pobreza van a mendigar a las ciudades. Aquí en el caso nuestro, en San José, los podemos ver. Encontramos indígenas, no son de aquí de nuestro territorio, no son de nuestro ambiente, eso vienen de sus propios territorios. Por sus rostros, por sus vestimentas, inmediatamente los distinguimos, pero están en las calles mendigando algo, pidiendo limosna, pasando hambre a los rayos del sol o a la inclemencia del tiempo, la lluvia, muchas veces con niños, con criaturitas en sus brazos o en sus piernas. De rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos que, viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres. 35. Rostros de campesinos que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces privados de tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan. Otra realidad que conocemos nosotros, ve lo que es el trabajo del campesino, lo poco que se valora, lo fuerte que les toca trabajar y la manera como nos aprovechamos de ellos en la ciudad. Vamos a enumerar el 35, tenemos que ir hasta el 39, vamos a ver el 36, rostros de obreros, puros rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. 37. Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis económicas. En estos tiempos de pandemia ese número se elevó, y muchas veces de modelos de desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos económicos. Es toda una problemática social y política que hay detrás de toda esta realidad. 38. Numeral 38 de Puebla. Rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de carencia de bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales. Una realidad que es muy palpable aquí en nuestro país y concretamente en San José. Luego en el numeral 39, rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso, que prescinde de las personas que no producen. Estos son los rostros de Puebla, que Puebla nos muestra que existen en América Latina, y que esos rostros, nos decían en el numeral 31, de alguna manera se convierten en un signo de los tiempos para nosotros, porque en ellos tenemos que descubrir nosotros la presencia del Cristo sufriente. Ahora más adelante vamos a ver unos textos bíblicos del Evangelio que precisamente expresan esto que acabo de comentar. Continuando con el documento de Puebla, en sus comentarios al respecto, dice que
Cristo, Dios, en que en Cristo Dios ha querido identificarse con ternura especial con los más pobres y débiles. Y entonces viene el caso concreto del numeral de Puebla, el numeral 196, donde explica lo que acabamos de enunciar arriba. Y dice, Jesucristo, la persona de Jesús, exaltado, no se ha apartado de nosotros. Cuando Él ya, decimos, resucitó y subió al cielo y está coronado de gloria y esplendor, sin embargo, no se ha apartado de nosotros. Vive en medio de su iglesia, que es esta, con estos rostros, principalmente en la Sagrada Eucaristía y en la proclamación de su palabra, pero está presente entre los que se reúnen en su nombre y en la persona de sus pastores enviados, y ha querido, subrayo con azul, ha querido identificarse con una ternura especial, decíamos acá en el enunciado, con los más débiles y pobres. Es la interpretación que la Iglesia está haciendo, estos signos de los tiempos. ¿Qué es un signo de los tiempos? Descubrir la presencia de Dios, descubrir la presencia de Cristo. Y para nuestra realidad latinoamericana, los pobres, esto a nivel teórico, a nivel de doctrina, lo decimos con mucha facilidad, pero en la realidad, ¿hasta qué punto, por mi fe, yo veo en un rostro como estos, la presencia, el rostro de Jesús? ¿Cómo me cuesta descubrirlo? A veces, o en muchas ocasiones, como que los idealizamos, como que los envolvemos allí en nuestra imaginación y en nuestro cristianismo, en nuestra fe. Los idealizamos, sí, el pobre, los niños pobres, los niños de la calle, pero no sentimos propiamente su realidad, su pobreza. Pero son manifestación de los rostros, del rostro de Cristo, del Cristo sufriente. Bueno, ¿qué hace la Iglesia? Ya en lo que hemos comentado es la lectura que Puebla hace de los signos de los tiempos en América Latina, resaltando que el gran signo son los pobres. Ahora, ¿cuál es la propuesta, cuál es la respuesta que presenta Puebla para ese signo de los tiempos? O sea, ¿cuál es la respuesta de Puebla hacia esa situación de rostros de pobres en América Latina? Entonces, esta respuesta de Puebla aparece en la sección 4 del documento, donde el tema es este. La Iglesia, ya no es la institución, sino nosotros, nuestros pastores y nosotros, la Iglesia que es misionera, nuevamente el tema de la misión en la Iglesia, así se entiende la Iglesia. La Iglesia decía que desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia no se entiende sin esto, sin la misión. La Iglesia es misionera, su naturaleza es la misión. La Iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina. O sea, de fondo, ¿qué quiere decir el Puebla? Que la Iglesia, ¿cómo va a realizar su tarea, que es esta, la evangelización en los países de América Latina, ante una realidad que está marcada por un signo de los tiempos? ¿Cuál es la realidad en América Latina? La pobreza. La pobreza que no es una categoría, simplemente un enunciado, sino que tiene rostros concretos, como los acaba de mencionar Puebla en los numerales 31 a 39. Entonces, ¿qué nos propone Puebla en esta cuarta parte, hablando de la misión de la Iglesia? Aquí a la izquierda tenemos nuevamente la imagen de la Iglesia, la imagen evangélica, o sea, del Evangelio, la presentación que nos hacen los evangelistas de la Iglesia. La Iglesia es como la barca, donde vamos nosotros los cristianos con la presencia de Jesús, pero en un mundo turbulento, y ese mundo que tiene los rostros que acabamos de mencionar ahora, y en ese mundo es donde esta Iglesia, que como barca navega por ese mundo, tiene que evangelizar. Entonces, ¿cómo debe ser esa evangelización? ¿Cómo debe ser esa misión de la Iglesia? Entonces, dice, para lograr este proceso y recuperar a personas que se han alejado,
hemos de reforzar en nuestra iglesia 4 ejes. ¿Cuáles son esos 4 ejes? Primero, un encuentro personal con Jesucristo. Atención a esto que empieza a aparecer y irá tomando cada vez más fuerza, este eje. Nosotros no podemos entender nuestro ser de cristiano, nuestra vida de cristianos, sin este concepto. Nosotros somos todavía fruto de una iglesia, se dice, de cristiandad. ¿Cuál es la iglesia de cristiandad? La que ya mencionamos la semana pasada, la iglesia de Trento. ¿Y cuál era la iglesia de Trento? La iglesia que en su misión era hacer discípulos nada más. ¿Y cómo se hacían discípulos? Bautizándolos. Y entonces ya hablábamos de números de bautizados. Entonces de miles de millones de católicos en el mundo. Y esa era la gloria de la iglesia, tener una gran cantidad, tener una mayoría de fieles en el mundo. Pero ese no es el verdadero sentido de iglesia. Ya el Vaticano II lo renueva y nos dice otra cosa. Y nos está invitando a esto. Ser cristiano es tener primero un encuentro personal, persona a persona, un encuentro mío con la persona de Jesucristo. Ahí tiene que estar el comienzo, el origen de nuestra fe. Más adelante vamos a ver qué es lo que nos dirá Benedicto XVI, que lo va a retomar Aparecida. Primer eje, encuentro con la persona de Jesucristo. Un segundo eje, yo no me puedo quedar viviendo mi fe únicamente con Jesucristo, ¿sí? Entonces, yo y Chucho, me entiendo con él, ¿no? El segundo nivel también es muy importante, la vivencia comunitaria. Lo que yo vivo con Jesús, el encuentro personal con Cristo, tiene que llevarme a un encuentro también con la comunidad, o sea, con los otros. Y nosotros en nuestra fe somos muy individualistas, muy encerrados, ¿sí? Yo y Dios, Dios y yo, nada más. Y esta dimensión no funciona en nosotros. Un obispo colocaba un ejemplo muy simpático. Dice que en una conferencia coloca sobre la mesa, sobre el escritorio de la conferencia, coloca una silla, ¿sí? Y entonces les va mostrando que una silla pues tiene 4 patas. Dice, pero si una pata es de 30 centímetros, la otra pata es de 50 centímetros, la otra es de 20 y la otra de 40 centímetros, ¿usted se puede sentar en esa silla? Lógico que no. Entonces dice, eso le pasa a la iglesia. Si la iglesia no estamos cohesionados, si no estamos hechos uno para el otro, no vamos a funcionar. Y la iglesia no se puede sustentar, no se puede apoyar, no puede tener unos fundamentos sólidos. Algo está fallando. Entonces aquí están, si nos fallan uno de estos 4 fundamentos, es como si tuviéramos una pata más cortica en nuestra silla donde nos sentamos. Y eso sería bastante incómodo. Pues así es también para la iglesia. Tercer eje, una formación bíblica y doctrinal. Lo propone Puebla. Una formación bíblica y doctrinal en los fieles, o sea, en los laicos. Este es mi objetivo, este es mi principio. Esto es lo que tengo entre manos, mi preocupación, este llamado que siento yo de parte del Señor. Trabajar en esto, en la formación, por lo menos en lo que a mí me corresponde, la parte bíblica y también la parte doctrinal. Esto que les estoy dando a ustedes cuando asumí el reto de estas conferencias sobre los signos de los tiempos era medírmela a esto, a un estudio doctrinal que dice la doctrina de la iglesia al respecto para transmitirlo y compartirlo con ustedes. Y hacer esta formación desde la Biblia
una formación también doctrinal. Por eso lo felicito, y de manera también muy especial a quienes llevan ya 3 años en este proceso de formación. Miren hacia atrás lo que han recibido, y lo que les ha servido para su vida. ¿Ve? Los que no tienen 3 años y los 2 años y medio, los que tienen 2 años, los que tienen 1 año, los que tienen 6 meses, ¿ve? Son pasos que se van dando. Y con el tiempo vamos viendo, ¿ve? Lo que significa esta palabra, la formación, y luego de la parte bíblica con la parte doctrinal. Ojalá que sigamos aprovechando esta oportunidad que como gracia nos ofrece el Señor. Y luego el cuarto nivel es el compromiso misionero de toda la comunidad. ¿Ve? Estos 3 pilares anteriores nos tienen que llevar a esto, necesariamente nos impulsan a esto, a un compromiso. O sea, donde yo siento la responsabilidad. Yo tengo que, ¿qué? Ser misionero. ¿Qué es ser misionero? Y la evangelización en la iglesia, la misión de la iglesia, en toda la comunidad. Lógico, empezando desde la familia, pero también a través de los grupos y luego a través de la misma comunidad en general. Bueno, con eso entonces decimos, con ese esquemita, con ese dibujito, vamos entendiendo lo que es la misión de la iglesia en América Latina. Entonces, nos dice Puebla en el numeral 1128, que corresponde a esta cuarta parte del documento, dice, el Espíritu del Señor, entendemos acá que es el Espíritu Santo, impulsa al pueblo de Dios. Ve, una manera de, ya no dice la iglesia, sino que la ha traducido. Aquí podríamos cambiar esa expresión pueblo de Dios por iglesia y es lo mismo. Impulsa al pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Ustedes y yo. En la historia a discernir los signos de los tiempos y a descubrir, resalto en azul, descubrir en los más profundos anhelos y problemas de los seres humanos, pero yo todo lo descubro cuando vivo mi encuentro con Cristo, pero tengo también relación con la comunidad. Si yo no tengo relación con la comunidad, yo no descubro. ¿Cómo voy a descubrir esto? Yo no lo voy a descubrir. Ni tampoco, si tengo esta formación bíblica doctrinal, no voy a descubrir tampoco cuál es el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿A qué me puso? ¿A qué me envió? ¿Para qué me hizo cristiano? Sobre la vocación del hombre en la construcción de la sociedad para hacerla más humana, más justa y más fraterna. Como entonces la experiencia con Cristo nos lleva a esta realidad que vivimos como sociedad, o sea, como personas de mundo, para hacer el mundo más justo, más humano y más fraterno. Ese es el camino que nos va marcando Puebla como derrotero para entender la evangelización como misión de la Iglesia en América Latina. Y será en síntesis entonces la doctrina de Puebla sobre los signos de los tiempos. Decíamos en síntesis, en continuidad con Medellín, sigue tratando el signo de los tiempos con una temática nueva, la evangelización, y luego recalcando que el gran signo de los tiempos en América Latina es la presencia de los pobres que tienen rostros concretos, y que la evangelización tiene que entonces que partir de ahí, de esa realidad, para buscar una sociedad más justa, más fraterna y más humana. Bien, esa era la tercera conferencia que tiene como documento final Puebla. Ahora venimos a la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se conoce bajo este nombre, la Conferencia de Santo Domingo. Y decíamos la razón de ser del nombre ahora, ¿por qué Santo Domingo? Porque se realizó en la ciudad de Santo Domingo. Y la fecha, Puebla, Medellín 1968, Puebla 1979 y venimos a Santo Domingo en 1992. ¿En qué detalles vamos a encontrar acá? Entonces, detalles muy interesantes, novedosos. El primer detalle, que hasta el momento el CELAM, o sea, la Asamblea Episcopal Latinoamericana, trabajaba en el horizonte únicamente de los territorios continentales, ¿sí? O sea, toda la América Latina como continente.
y se había como olvidado o se había ignorado un poco los países que también son de nuestra área, pero que no son del continente, sino que son islas, que están en medio del mar, o sea, las islas del Caribe. Entonces ya Santo Domingo cae en cuenta en ese detalle y agrega en la presentación del CELAN, entonces se agrega la categoría y el Caribe, ¿ve? Entonces la Conferencia Episcopal Latinoamericana, los países de Latinoamérica y el Caribe, o sea, todas aquellas islas del Caribe, aun cuando son pequeñas, son parte del continente, aun cuando son también precisamente de comunidades más pobres, pero son parte del continente. Entonces ya a partir de Santo Domingo, la Iglesia va a sentir mucho más esta realidad del Caribe, estos pueblos del Caribe, y sentirlos como propios. Esa es la primera novedad. Una segunda novedad, recuerden, estamos aquí en Santo Domingo 1992. Tengamos en cuenta esta relación. 1992, este 92 no suena a algo que en 1492 nos dice la historia, se habla como acontecimiento que el famoso descubrimiento de América, que hoy en día es muy cuestionado, pero bueno, lo asumimos como historia, fue ese acontecimiento mundial, se descubrió el nuevo mundo, que es nuestro territorio de América Latina. Entonces, en 1992 fue la gran celebración de los 500 años por parte de la Iglesia de la evangelización, porque con los conquistadores, los llamados conquistadores, con ellos venía también la religión, venían misioneros, y ahí prácticamente se empezó lo que hoy en día llamamos desde Puebla, recuerden, la evangelización en América. ¿Recuerdan lo de Puebla? La evangelización en América, en el presente y en el futuro de América Latina de 1979. Pues bien, ya en 1992 llegamos a los 500 años de la evangelización en América. Ese es otro ingrediente que va a tener este documento y esa asamblea. Y luego un tercer detalle, se da en Santo Domingo un gran impulso a la evangelización, que ya era el tema de Puebla, recordemos. Pero el impulso está en esta novedad, que Santo Domingo habla de la evangelización, pero con una categoría novedosa, precisamente, que es la palabra nueva. Se habla de no simplemente evangelización, sino nueva evangelización. Un término como muy exótico, muy elegante, muy hermoso. ¿Qué significa eso? Ya lo vamos a ver, porque de primeras pensaríamos que si se habla de nueva evangelización, ve, mira, cambió el evangelio, hay un nuevo evangelio. No, no se trata de eso, ya veremos a ver de qué es que se trata. Aquello de la nueva evangelización. Bien, ¿qué otros matices nos presenta el documento de Santo Domingo? Además de estos detalles, de estas novedades, en segundo lugar, presenta continuidad con las anteriores. Recordemos que ahora cuando hablábamos de Medellín, de Puebla, decíamos que estaba en continuidad con Medellín, y Medellín estaba en continuidad con el Concilio Vaticano II. Van viendo la hilación, ¿sí? Que viene todo como amarrado. Entonces, hay continuidad con Medellín y con Puebla, pero también hay algunas cosas novedosas, algunas particularidades que Santo Domingo nos va a presentar respecto a nuestra categoría de estudio, los signos de los tiempos. Entonces vamos a ver qué nos dice ahora Santo Domingo sobre los signos de los tiempos. Ya sabemos qué nos dijo Concilio Vaticano II, qué nos dijo Medellín, qué nos dijo Puebla. Ahora vamos a ver qué nos dice Santo Domingo. Y entonces, adentrándonos en esta temática, entonces Santo Domingo, cuando toca el tema de los signos de los tiempos, su novedad está en esto. Coloca un mayor acento cristológico a la categoría. ¿Qué significa esto? Que subraya mucho más lo que significa la persona de Jesucristo en estas realidades histórico-temporales. O sea, de los años 1992, como se ve, como se lee, como se interpreta América Latina, ¿sí?
mucho más desde la persona de Cristo. Eso significa el acento cristológico, ¿ve? Ver la realidad mucho más, dijéramos así, como con los ojos de Cristo y con el corazón de Cristo, al tratar temas como la promoción humana en los numerales que habla de ello, luego sobre los derechos humanos en los numerales 164, 168, sobre la ecología. Y fijémonos que aquí ya aparece el tema de la ecología como una preocupación en la iglesia, en Santo Domingo. Y luego en nuestros días vamos viendo cómo el tema de la ecología toma mucha fuerza. Caso concreto, es una de las banderas del Papa Francisco, que incluso le dedicó una encíclica a este tema de la ecología. También habla sobre la tierra, Santo Domingo como don de Dios, en los numerales 171 al 177, sobre el trabajo en los numerales 182 al 185 y otros temas más. Todo en referencia a los signos de los tiempos, pero subrayando este acento cristológico. O sea, se enfatiza mucho más esto, interpretar las cosas desde Cristo. O sea, si Cristo estuviera en estas circunstancias, ¿cuál sería la actitud de Cristo? ¿Cuál sería la respuesta de Cristo? ¿Cuál sería su palabra? ¿Cuál sería su intervención? Segunda cosa que nos dice Santo Domingo como novedad en torno a los signos de los tiempos. Como respuesta de Santo Domingo a los signos de los tiempos, se subraya la relación existente entre nueva evangelización. Ya les explico qué es nueva evangelización, pero por ahora ya había salido el término como tal. Relación entre nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. Son tópicos muy importantes que tienen que ver con nuestra fe. Nosotros pensamos que la fe consiste en eso, en que yo tenga simplemente el sentimiento de creer en Dios. Eso ya es fe. ¿Qué más es fe? De que hago oración, eso es fe. De que voy a misa, eso es fe. De que asisto a los sacramentos, eso es fe. Pero eso no es la totalidad de la realidad de la fe. La fe tiene que ver con la promoción humana, con el ser humano, y no solamente mi promoción humana personal, sino la de los otros. Por eso hablamos de la experiencia comunitaria en la anterior diapositiva, los famosos 4 pilares. Y luego, esa experiencia de validación que me lleva a una promoción humana, eso es lo que hace parte o forma una cultura verdaderamente cristiana. Es la cultura, la manera como viven los pueblos. Y esos pueblos tienen que manifestarse, si somos cristianos, tienen que manifestarse en las realidades, en las circunstancias en que se viven, tienen que manifestar esa fe. Y esa es una cultura, entonces, lo que llamamos nosotros una cultura cristiana. Y esos son los tópicos que va a tocar Santo Domingo. Vea que ya aparecen en la carátula de su presentación, en la portada. Santo Domingo corresponde a la 4ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, y los ejes: la nueva evangelización, la promoción humana, cómo buscar que el hombre en América Latina sea un hombre que lleve una vida digna, y luego una vida digna que manifieste igualmente una fe cristiana y que se manifieste en su cultura, en sus costumbres. Entonces, en las costumbres todo va a estar marcado por su fe cristiana, y es lo que llamamos cultura cristiana. Entonces, esas son las novedades que presenta Santo Domingo con respecto a Medellín y Puebla, las asambleas anteriores. Esa es otra presentación del mismo documento de Santo Domingo, 4ª Conferencia, Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana. Y con el acento cristológico que viene marcado en esta otra expresión que cita ahí Santo Domingo, que es una expresión de la carta a los Hebreos, el texto bíblico: Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo, que es aquel que encontramos en los evangelios, pero es el que encontramos también hoy. ¿Y dónde está ese Cristo? Decíamos que Puebla nos decía que de una manera especial y con cierta ternura, en unos rostros concretos, y nos mencionaba ya qué clase de rostros. Y luego
un Cristo que estará siempre. Esto me hace recordar las palabras de Jesús cuando en ciertas circunstancias se dejó decir, cuando lo cuestionaban sobre los pobres. Él dijo, pues los pobres los tendrán siempre, pobres siempre los habrán. Y no es porque estuviera echando ninguna maldición, sencillamente conocer lo que es la realidad humana. Entonces ese será el lema bíblico de Santo Domingo: Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre. En Santo Domingo, otra novedad es que cuando se habla de los signos de los tiempos, allí no los discriminan como en Medellín y Puebla, sí que hablan de signos de los tiempos, unos positivos y otros negativos. No, en Santo Domingo simplemente los menciona, y los menciona bajo el término general, signo de los tiempos. Es alguna característica también particular que trae el documento de Santo Domingo. Pero sí, en consonancia con las anteriores asambleas, repito, Medellín y Puebla, entonces va a insistir Santo Domingo también que para estudiar los signos de los tiempos, porque es lo que nos pide Jesús, no solamente que los identifiquemos y los resañemos, sino que los estudiemos, los escrutemos. Para estudiarlos sí se requiere una visión evangélica. Recuerden que en la presentación de estas conferencias era los signos de los tiempos, qué son y cómo interpretarlos. Ese cómo ya empezamos aquí a responderlos. Hay que estudiarlos, pero a partir de una visión evangélica. ¿Qué significa esto? A partir del evangelio. Hay que leerlos, hay que interpretarlos, y luego desde la fe. Y hecha esa lectura de una visión, recuerden la metodología de Medellín: ver, juzgar y actuar. Visión, ver, juzgar desde el evangelio y la fe, y que lleve a una acción, el actuar, una acción, que la acción en la iglesia es lo que se llama la pastoral, el ser pastores, el ejercicio de pastores. Y esto es lo que más ha remarcado en estos momentos el Papa Francisco, haciéndonos, tratando de hacernos entender qué significa la palabra pastor. Entonces están esas famosas expresiones tiernas de él y muy significativas y al mismo tiempo simpáticas, ¿sí? Cuando dirigiéndose a los pastores les pide, bueno, sean pastores de verdad. Y dice el Papa Francisco, ¿cómo sé yo que usted es un pastor? Bueno, primero, que me huele a oveja. Entonces, pastores con olor a oveja. Y asimismo dice él también que las ovejas huelan a su pastor. Una comunión. Ese es es el verdadero sentido de ser pastores. Y esa es la acción pastoral. Cuando, como iglesia, nosotros realizamos esta acción en el mundo, en esas condiciones de nueva evangelización, trabajando por una promoción humana y haciendo que la cultura sea realmente cristiana. Ahora, eso se decía en Santo Domingo 1992. Hoy, en el 2020, podemos decir que la cultura es cristiana. Más bien, podemos decir, y estamos seguros de ello, que es una cultura anticristiana. Empezando porque en estos momentos en el mundo entero, como en América Latina, se quiere sacar a Cristo de nuestro contorno, de nuestro contexto, y se quiere recluir y se quiere dejar encerrado o en las iglesias o en los oratorios o allá en su vida personal interior, en su oración, nada más, pero que no hayan signos públicos de fe en la sociedad. Entonces, eso es lo que habla de una cultura anticristiana. ¿Y qué no decir entonces luego con respecto a los valores? Entonces, para culminar esto de Santo Domingo, nos invita como Medellín y Puebla a estudiar y escrutar los signos, pero desde el Evangelio y con la fe, para una acción pastoral. O sea, en síntesis, ver la realidad, los hechos, ver la realidad de América Latina, la historia de nuestros pueblos, con los ojos de Dios. Esa es la lectura. ¿Cómo interpretar los signos de los tiempos? Es eso. Ver la realidad, descubrir cada uno de esos signos, de esas realidades que nos hablan de Dios, y ver qué nos dicen. O sea, cómo colocarnos en el corazón, o poner en el corazón de Dios, los ojos de Dios, para ver y leer e interpretar esa realidad.
y entonces la lectura será diferente. Bien, entonces ya llevamos hoy los dos documentos prometidos, Puebla y Santo Domingo. Puebla 1979, Santo Domingo 1992. Y venimos ahora a la última asamblea que se tiene hasta el momento del episcopado latinoamericano, que corresponde a la llamada Asamblea de Aparecida. Y ese es el nombre del documento, el documento de Aparecida. ¿Por qué Aparecida? Porque hemos dicho el documento lleva el nombre de la ciudad donde se realizó la asamblea. Esta es la 5ª Conferencia General o Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, realizado en Aparecida, que es una ciudad de Brasil. Y podemos aquí ver el tema central de lo que va a ser Aparecida y por ende el documento. Discípulos y misioneros de Jesucristo, sigue el tema de la evangelización, pero como misión, pero con unos acentos muy particulares y de mucha trascendencia si los tomamos en serio y los estudiamos por ende. Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él, en Cristo, tengan vida. Y el texto bíblico es del Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, una frase propia de Jesús. Bueno, entonces llegamos a este documento de Aparecida, la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se llevó a cabo en Aparecida en el año 2007, la última de las conferencias. Decíamos que esto se programó en un principio dentro de la Asamblea de los Obispos como para realizarlo cada 10 años, cada 10, 11, 12 años, y la última fue en el 2007 y estamos en el 2020 y ya estamos en 13 años. Por lo tanto, ya se debería haber realizado otra o se debería estar por realizar la próxima. No se ha anunciado todavía. En un principio sí, cuando termina una asamblea se programa la siguiente, y por lo menos para que los obispos se vayan, los que van a hacer la sede se vayan organizando, empiecen a organizar su asamblea. Parece ser que se programó para La Habana la próxima asamblea. No está citada, no está oficializada, entonces nos toca esperar. Por eso hablemos por ahora de lo que es la última que se ha tenido, que es la de Aparecida. Bueno, ¿qué consideraciones podemos tener en torno a Aparecida respecto a nuestro tema de estudio, los signos de los tiempos? Vamos a encontrar que Aparecida usó la categoría signo de los tiempos, pero en esta óptica. Descubrió que Medellín y Puebla, las dos primeras asambleas, respecto a los signos tiempos en Medellín y Puebla, el énfasis fue desde el punto de vista sociológico y pastoral, o sea, se analizó la realidad meramente tal cual como se presentaba el fenómeno sociológico, y luego se buscó el reto pastoral, ¿sí? O sea, como pastores, ¿qué debemos hacer? Entonces, esa fue la orientación de Medellín y Puebla. Y la orientación de Santo Domingo, lo acabamos de ver, fue también histórica, pero la novedad era, recuerden, decíamos, el énfasis fue cristológico, entonces fue mucho más teológico el enfoque de Santo Domingo. Y decíamos que a partir de Santo Domingo se empezaba a hablar, recuerden, de un encuentro con Jesucristo hoy, que decíamos era el primer pilar que marcaba también Puebla, el encuentro, el ser cristiano, parte de mi encuentro con la persona de Jesucristo. No es, si yo le pregunto, ¿desde cuándo usted es cristiano? Usted me va a responder, y todo lo vamos a decir a coro, desde mi bautismo. ¿Ve? El bautismo nos hizo cristianos. Y no, ya Aparecida nos dice que nuestra fe parte de un encuentro con Jesucristo hoy.
Y vamos a ver ahora con el aporte que hará el Papa Benedicto XVI, el énfasis que le coloca el encuentro con Jesucristo vivo, hoy. Y este temita del encuentro con Jesucristo que lo va a tratar Aparecida fue insinuado, por eso lo coloco aquí en Confer, fue insinuado por un documento del Papa. Aquí estamos todavía en tiempos del Papa previo a Aparecida, el Papa Juan Pablo II. Quien va a estar en Aparecida ya sea el Papa Francisco, pero unos añitos antes de Aparecida, el Papa Juan Pablo II nos regaló primero un sínodo de obispos, y el sínodo de obispos nos regaló este documento que se conoce con esta sigla EA. La E de Eclesia y A de América. Entonces, el documento se lleva por título Ecclesia in America. Ahora más adelante se lo comento. Entonces, el Papa Juan Pablo II en ese momento nos está hablando de esto, la fe como el encuentro con la persona de Jesucristo, en el hoy de cada uno del cristiano, en el hoy nuestro. Entonces, eso lo va a retomar Santo Domingo. Ahorita vuelvo sobre este documento. En este contexto, entonces, Santo Domingo presenta como respuesta del cristiano una misión evangelizadora. Ahora, esto no es nuevo en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque de evangelización nos está hablando Puebla y nos decía también Santo Domingo. Incluso Santo Domingo decía una nueva evangelización. Que la semana pasada les decía que es la nueva evangelización. No es que haya cambiado el evangelio, no es otro evangelio, sino nueva en sus métodos, nueva en su ardor primero, nueva en sus métodos y nueva en los recursos, los medios, las técnicas con que se debe utilizar. Entonces, Santo Domingo nos está hablando de esa nueva misión evangelizadora y Aparecida le va a agregar ahora inculturada. Recuerden que Santo Domingo también ya lo formulaba, ¿no? Una cultura cristiana. Pero, ¿cómo hacer que la cultura sea cristiana? Entonces hay que inculturizar el evangelio. La misión de la iglesia tiene que meterse un poquito más en la cultura de los pueblos. ¿Qué más dice Santo Domingo? Que la categoría de los signos de los tiempos ya ha evolucionado. Pasamos entonces a hablar de un encuentro con el Jesucristo hoy. Entender la vida del cristiano y la vida de la iglesia como un encuentro con la persona de Jesús en nuestras actuales circunstancias. Entonces, eso es inculturizarnos. Y luego, desde el punto de vista teológico, porque se sigue reflexionando en ese contexto de la teología, se requiere revitalizar la evangelización y la misión de las comunidades cristianas de base. Ya como lectura del Concilio Vaticano II, pero antes de llegar a Aparecida, en Brasil se había presentado este fenómeno a nivel de iglesia muy fuerte, que era la presencia de las llamadas, lo que aparece aquí mencionado como comunidades cristianas de base o comunidades eclesiales de base. Ese es el otro nombre que fueron identificadas a nivel de toda América Latina con la sigla CEB mayúscula. C de comunidad, E de eclesial, B de base, comunidades eclesiales de base o comunidades cristianas de base, como aparece aquí mencionada. Entonces, Aparecida va a potenciar eso, ¿ve? Revitalizar la evangelización a partir de las comunidades eclesiales de base. ¿Qué son las comunidades eclesiales de base? Son en el Brasil, sobre todo, fue donde se dio este fenómeno. Después se extendió un poco a Chile y a Perú y a Ecuador.
eran comunidades al estilo de la primitiva comunidad cristiana, o sea, muy al estilo de la comunidad del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa comunidad que aparece ahí se trataba de implantar en América Latina y fue muy fuerte en Brasil. Entonces, a partir de Aparecida, se le quiere dar un impulso a ese tipo de evangelización, de un evangelizar a través de esa experiencia de las pequeñas comunidades cristianas de base. Bueno, entonces aquí les había dejado pendiente este documento. Quiero detenerme a continuación en este documento porque es de suma trascendencia. En el contexto, por favor, de Aparecida, no perdamos el contexto. Estamos en Aparecida, pero les decía que aparecía en el 2007, pero unos añitos antes, el Papa Juan Pablo II, después de un sínodo de obispos, nos dejó este documento que es además precioso y es el que les quiero comentar a continuación. Bueno, pero antes de ese, aquí está el documento de Aparecida. Ecclesia in America, decía EA la sigla, E de Ecclesia y A de América. ¿Qué significa el título? Este es en latín, en español. Fácil de interpretar, la Iglesia en América. Y fijémonos que está muy en el orden, aun cuando es del Papa Juan Pablo II. Esta es de, bueno, aquí abajo estaría la fecha de 1999. De 1999 y aparecía en 2007. Entonces, el Papa, fijemos, Juan Pablo II es un documento para el mundo entero, pero el tema cuando lo desarrolla aquí es la Iglesia en América. O sea, muy en el contexto de América Latina, en el contexto de las asambleas episcopales del CELAM. ¿Y qué trata? ¿Cuál es el tema interior del documento Ecclesia in America? El encuentro con Jesucristo vivo. Ella les decía a usted la expresión. El encuentro con Jesucristo vivo, no el Jesucristo nuestro que es, sí, en la fe y en las palabras decimos que Jesucristo vive y lo cantamos y que Cristo está vivo. Pero eso poco lo hacemos sentir en nuestra vida. Entonces el Papa quiere que realmente nosotros lo sintamos, lo experimentemos en nuestra vida, que nuestra fe es eso, una manifestación de nuestro encuentro con un Jesucristo vivo, camino para la conversión. Entonces este Cristo vivo me está invitando a mí continuamente a que yo debo cambiar, a que debo ser mejor. Y esa conversión me tiene que llevar a la comunión, que es la comunión. Y esa comunión me habla de, no la comunión conmigo mismo, no es la comunión de recibir la Eucaristía, no, la comunión con los hermanos, convivir en común unión con los hermanos. ¿Cuáles son los hermanos? Esos que son en América Latina, que sobresalen los famosos rostros de los pobres. Pues la comunión con ellos y la solidaridad. ¿Ve? Esa comunión me lleva a la solidaridad en América Latina. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la realidad. Que si el Papa habla de estos términos, porque detrás de esto, la realidad de América Latina, de todos nuestros pueblos latinoamericanos, es esta. Deficiente en lo social, en lo humano e incluso en lo cristiano. Entonces, quiero hacer mención, por el contexto de lo que estoy diciendo, a un numerito muy importante que trae este documento, Ecclesia in America, el Papa Juan Pablo II, en el numeral 68, el Papa Juan Pablo II nos dice lo siguiente: el encuentro con el Señor, está hablando de los cristianos, produce una profunda transformación de quienes no se cierran a Él. Si yo tengo una experiencia con Cristo, yo no me puedo cerrar, yo tengo que dejarme transformar por Él. Y dice, ya antes lo remarco yo, el primer impulso que surge de esta transformación es comunicar a los demás. Esa es la misión de la iglesia, esa es la evangelización, comunicar a los demás la riqueza adquirida en esta experiencia que yo he tenido con Él, de ese encuentro. Qué profundo, lo que está diciendo el Papa.
No se trata solo de enseñar lo que hemos conocido, sino también, como la mujer samaritana, de hacer que los demás encuentren personalmente a Jesús. ¿Ve? Ella fue a sus paisanos, a los samaritanos, y les dijo: vengan a ver, he encontrado a... Y está hablándole de Jesús. ¿Y cuál es el resultado de esa invitación que hace la samaritana al pueblo? El resultado será el mismo que se verificó en el corazón de los samaritanos, que decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que hablando de Jesús, es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Ve? Esto es lo que es una experiencia de fe. ¿Ve? No solamente tengo yo un encuentro de Jesús como mi Salvador, sino que permito que los demás, a través mío, tengan la misma experiencia, lleguen los demás también a tener un encuentro personal con Jesús. Ese es todo el capítulo 4, el pasaje de la samaritana, con esta aclamación final, verso 42. Ya no creemos por lo que tú nos dices, sino que nosotros mismos lo hemos comprobado. La iglesia, que vive de la presencia permanente y misteriosa de su Señor resucitado, tiene como centro de su misión, la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, decíamos anteriormente, tiene como centro la misión llevar a todos los hombres al encuentro con Jesucristo. ¿Ve? Entonces vamos viendo que la evangelización se va puntualizando mucho más. ¿Qué es la evangelización? Sí, predicar, hablar de Cristo, anunciar el evangelio. ¿Pero qué es eso? Entonces ya el Papa nos aterriza. Llevar a los demás, a todos los hombres, a que ellos también tengan un encuentro, como yo supuestamente lo he tenido, con la persona de Jesucristo. Qué lindo este numeral 68. Y no solamente este numeral, todo el documento es precioso. El documento de Juan Pablo II, de Iglesia en América, que si lo quieren ustedes leer en su totalidad, o ojear por lo menos, van a esta dirección, a este link, lo pisan y les va a abrir en este numeral, pero ahí viene todo el documento, toda la Iglesia en América. Para quienes estén interesados en profundizar, en estudiar y formarse un poquito más, porque aquí lo que digo es unas pinceladitas así, unos brochazos muy, muy por encima de las cosas, para que tengamos una noción, y más bien como inquietarlos y sugerirles a que logren profundizar un poco más, y por eso les facilito este material anexo. Bueno, entonces decía que hacía referencia a este documento porque este documento va a dar mucha luz luego a la asamblea de Aparecida, y va a aparecer en el documento de Aparecida todo este reflejo de esta teología del Papa Juan Pablo. Me regreso entonces a la anterior diapositiva para tratar otro aspecto que va a incidir fuertemente en Aparecida. Todo esto, fijémonos, es magisterio de la Iglesia, enseñanza de la Iglesia universal y para América Latina. Universal porque es de nuestros papas, Juan Pablo II. Ahora aquí vemos la efigie, la semblante, la imagen de Benedicto XVI, el Papa hoy emérito. Pues bien, vamos a tener ahora que el Papa Benedicto XVI también tiene mucha incidencia en Aparecida. ¿Por qué? Porque aquí está Benedicto XVI, esta es la carátula de uno de sus documentos, que viene también presentada a manera de librito. Y ese documento se conoce con el nombre de una carta encíclica, cuyo nombre es Deus Caritas Est, en latín, ¿sí? Que es un documento sobre el amor cristiano. En sí, la traducción literal del Deus Caritas Est es Dios es amor. Es lo que significa eso, que es una cita de la carta, la primera carta de San Juan, el verso 16 del capítulo 4. ¿Ve? Así empieza la primera carta de San Juan, Dios es amor. Eso en latín es Deus Caritas Est, Dios es amor. Y el documento del Papa, que tiene ese título, nos va a hablar sobre el amor cristiano, que es un poquito a lo que decíamos ahora, nos aterrizó el Papa Juan Pablo II. ¿Ve? ¿Qué es ser cristiano? Hombre, que yo lleve a los demás a través de mi experiencia, a través del amor que Cristo me ha manifestado, lleve también a los demás a esa experiencia del amor de Cristo. Este documento del Papa Benedicto XVI de Deus Caritas Est es del 25 de diciembre del 2005 y Aparecida, estamos diciendo, desde el 2007, o sea, 2 añitos antes de Aparecida. El de Juan Pablo II
Ecclesia in America era de 1999. Entonces son documentos que van preparando, van abonando el terreno para Aparecida. Y esta es la introducción de ese documento. Yo quiero resaltar y detenerme nada más. Ve aquí primero el título de la encíclica es tomada de el versículo 16 de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Una frase muy sencilla pero muy profunda de San Juan. Pero decía, yo quiero centrarme y enfatizar las palabras del Papa Francisco, que también nos hace una interpretación del ser cristianos. ¿Qué es ser cristiano hoy? ¿Cómo empezar a entender nuestra fe cristiana, mi ser cristiano? Y entonces nos dice el Papa esta afirmación que yo la traigo en azul. Dice Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano, no, negativo, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea que yo sigo, sino por el encuentro, que significa la palabra encuentro. Creo que esta palabra toma mucha más fuerza en estos actuales momentos entre nosotros, cuando vivimos en confinamiento y extrañamos mucho y anhelamos eso, poder volvernos a encontrar. El encuentro con un acontecimiento. Estamos en signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son hechos, son realidades, son acontecimientos. Y el Papa nos está diciendo aquí el encuentro con un acontecimiento. ¿Y qué acontecimiento es? Un acontecimiento que no es en sí cosas que pasan, sino que es una persona, y en mayúscula, una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No nos está mencionando aquí ningún nombre, pero lo entendemos, sabemos a quién se está refiriendo el Papa Benedicto XVI. Sabemos que es la persona de Jesucristo. Entonces vamos a cambiar esta palabrita aquí, persona, con el nombre. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con Jesucristo, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces, ¿a qué está apuntando el Papa? Diciéndonos, vean, tomemos conciencia de qué es la verdadera noción del cristiano, en qué consiste el ser cristianos. Bien, y decía entonces, esta doctrina y este pensamiento del Papa Benedicto XVI va a incidir entonces en lo que será Aparecida, que es lo que estamos comentando ahora en sus conclusiones. Para terminar, entonces vamos a ver los puntos que nos presenta Aparecida, nuestra última asamblea. Esto es lo más reciente que hay, pero que igualmente, una vez más lo digo, es lo que más desconocemos. Quizás ni sabíamos nosotros que existía este documento, ni que existían estas asambleas latinoamericanas. Pero bueno, ya sobrepasando todo eso, vamos al contenido que nos presenta para ver las conclusiones de Aparecida. Es mucho más teológica, decíamos. Entonces, desde el punto de vista eclesiológico, Santo Domingo, el acento era cristológico, o sea, más desde la persona de Cristo. Aparecida va, por la experiencia de la iglesia en Brasil, va mucho más desde el punto de vista eclesiológico. ¿A qué nos referimos esto? Ver más estas realidades que estamos analizando de los signos de los tiempos desde nuestro ser iglesia. Y el ser iglesia con Juan Pablo II y Benedicto XVI era a partir de Jesucristo. Entonces Cristo y la iglesia van muy unidos. Aparecida entonces desde el punto de vista eclesiológico nos subraya en la perspectiva del discipulado, el ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Que somos primero discípulos. Ahora, según el Evangelio, la lectura de la palabra discípulos, ¿cuál es? Según el Evangelio, ser discípulo significa ser seguidores de Cristo. Y al ser seguidores de Cristo, según el Evangelio, es que hemos tenido un encuentro con Él. Esa es la experiencia de los apóstoles. Cuando los apóstoles se encontraron con Jesús, lo siguieron.
iban tras él, y recuerden que en algunos pasajes él les dice, bueno, ¿y ustedes qué buscan? Y ellos le dicen, Señor, Maestro, ¿dónde vives? Quieren ir a vivir con él, quieren compartir con él. Y a otros incluso los rechazó, porque querían seguirlo, pero que no estaba en sus planes tenerlo como discípulos. Eso significa la palabra discípulo, seguidor de Cristo. Pero el sentido eclesiológico de Aparecida es que no solamente como cristianos seguimos a Cristo, sino que además que de discípulos, el Señor, si nos acepta como discípulos, es para enviarnos luego a una misión. Y esto es lo que se llama apóstol. Ser apóstol es ser enviado, y es la misión. De la misión que Jesús propone. Recuerden el mandato misionero. Id, vayan por el mundo a anunciar el Evangelio. Y uno de sus elementos claves es el discernimiento. Lo que estamos diciendo es de Jesús, el escrutar, el analizar, el estudiar. Y la escucha de los signos de los tiempos. Vuelve vuelve Aparecida desde el punto de vista eclesiológico a hacer este estudio. Desde una óptica nueva, la eclesiología es estudiar los signos de los tiempos, comprendidos como elementos históricos en los cuales podemos entrever la acción de Dios. Siguen los mismos elementos del Vaticano II, que son los signos de los tiempos, hechos históricos, pero hechos históricos que no ocasiona Dios, pero donde sí podemos nosotros descubrir la presencia de Dios y sobre todo el mensaje de Dios. Y eso está aquí consignado también en Santo Domingo. Segundo, el sentido que le otorga Aparecida a los signos de los tiempos está en la misma línea de la reflexión conciliar. O sea, hay toda una continuidad, toda una hilación de Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo y ahora Aparecida. Se sostiene que dichas señales, los signos de los tiempos, se presentan en la comunidad desde una realidad, son hechos, acontecimientos, marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Eso lo pueden ustedes leer después si encuentran el documento de Aparecida, se baja de internet, y en el numeral 33 entonces encontramos esa orientación. Luego en otros numerales, como el numeral 36 o el numeral 366, una alusión a la realidad de la situación histórica. Y muy en la línea también del Concilio Vaticano II. Recordemos que cuando Juan XXIII planteaba al comienzo del Concilio Vaticano II, leía el momento histórico y decía un momento histórico, por un lado, muy duro, muy terrible, con un panorama bastante oscuro y hasta negro, pero en medio de esa adversidad el Papa también descubría unos signos positivos. Entonces lo mismo va a ser Aparecida, va a leer la realidad histórica de América Latina y va a encontrar unos lunares, pero igualmente va a encontrar que a pesar de esa realidad dura por la pobreza, por la miseria y por la desigualdad social que reina en América Latina, sin embargo, hay señales de la presencia de Dios en nuestra realidad latinoamericana. Y esto es lo valioso. Este es el elemento fundamental. La Iglesia se agarra de estos signos de la presencia de Dios para hacer su misión evangelizadora. Y entonces empieza Aparecida a leer eso. Dice, estas señales necesitan ser escrutadas, ser analizadas de manera atenta para discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, según Apocalipsis 2:29, a través de los signos de los tiempos, aparece de manera expresa la categoría, en los cuales Dios se manifiesta. Aparecida, numeral 366. Es para que veamos. Me permito transcribir los textos y leerlos para que veamos la presencia del tema de fondo que venimos estudiando a lo largo de todo el magisterio de América Latina en las 5 conferencias que llevamos hasta el momento. Ahora, como interpretación, eso significa la hermenéutica, la interpretación de estos signos, recuerden que es nuestro punto final también de cómo interpretar los signos. Entonces, ¿qué nos dice Aparecida? ¿Cómo interpretarlos? Entonces dice Aparecida,
para ponernos al servicio del reino, que es lo que nos manda Jesús. Recuerden ustedes que les decía, ¿no?, que el gran signo de los tiempos, según el Evangelio, o sea, según la persona de Jesús, es Él mismo y su obra. Él como un humano que aparece aquí en el mundo como acontecimiento, como hecho, pero que por su revelación descubrimos como presencia de Dios entre nosotros, el Emmanuel, el Mesías, el Salvador. Pero también decíamos su obra para nosotros también, según el Evangelio, es un signo de los tiempos. ¿Y cuál es la obra de Jesús? El establecimiento del reino de Dios, el reino que viene a inaugurar Él. Y ese reino es un reino donde todos tengan vida y lo tengan en abundancia. Esa es una cita de Juan 10:10. De Santo Domingo toma eso, vea, lo toma aquí como lema: yo soy el camino, la verdad y la vida. Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan en Jesús, tengan en Él vida, vida en abundancia. Esto de Juan 10:10, ese es el texto que cita ahí. Y este es el comentario en el numeral 33 de Aparecida. Y dice, todo esto lo hace la Iglesia en su trabajo por medio del ejercicio de la acción misionera y evangelizadora, especialmente con los más pobres. Vemos entonces total sintonía con el magisterio anterior de Medellín, de Puebla y de Santo Domingo. Bien, finalmente, entonces, ¿qué podemos decir? En la gráfica vemos el continente del sur, ¿sí? Y en este caso, como el reflejo de toda la situación social que se vive en América Latina, pero de manera particular en Brasil, está representada en todas estas imágenes, en todos estos memes, donde hay mucha desigualdad, ¿sí? Entre los ciudadanos, entre los hermanos de la iglesia, pero que es una iglesia que es evangelizada un pueblo que es evangelizado por la iglesia y que presenta ciertos retos. Entonces, en conclusión, Aparecida nos presenta esta preocupación de la iglesia: despertar el sentido misionero. Atención, cuando hablamos de Aparecida, no es un magisterio, una enseñanza o una exhortación únicamente para Brasil, porque fue allí en Brasil que se realizó. No, es para toda América Latina. Es como preocupación de la iglesia en América Latina, despertar en todos los miembros de la iglesia de América Latina el sentido misionero. Eso es lo que trato yo de hacer eco de esto cuando hago aquellas invitaciones a misión. Despertar el sentido misionero de las comunidades. ¿Y qué son las comunidades? Las que están formadas por cristianos como ustedes y yo, que respondan a la urgencia que se presenta en el anuncio del Evangelio. Aparecida, numeral 74. Esto lo pueden ustedes pues confrontar con calma, ver cada uno de estos números para que entiendan lo que aquí de manera simple, sencilla, sintética, a manera de un pincelazo les trazo. Luego, otra conclusión que hace Aparecida: la situación de los pobres, el principal signo de los tiempos para América Latina, se establece entonces como el lugar teológico. O sea, los pobres se convierten como en un espacio, en un lugar físico, pero con una característica teológica. ¿Qué significa teológica? O sea, lugar de Dios. Lugar teológico significa es un espacio de Dios, un espacio, un lugar donde está Dios, para descubrir ahí y discernir los signos de los tiempos desde Aparecida, o sea, desde lo que es el contenido, el documento, la enseñanza de Aparecida. Bueno, y aquí trato yo de cerrar toda esta exposición con esta expresión de San Juan de la Cruz, con fundamento en un texto de Mateo capítulo 25. La frase de San Juan de la Cruz es esta. Dice San Juan de la Cruz, es muy citada, muy famosa esta frase. Dice, porque en el atardecer de la vida seremos examinados es en el amor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es en el contexto de lo que después vamos a leer en el Evangelio capítulo 25. Los invito a que busquen y lean ese capítulo 25 de Mateo. Al respecto, sí les puedo adelantar lo siguiente, les doy los siguientes aportes. ¿De qué trata el capítulo 25 de Mateo? Bíblicamente lo conocemos como, y así lo presenta en su Biblia, usted abre su Biblia y va a encontrar como título al capítulo,
el juicio final, y así se presenta. Más bíblicamente se conoce como el discurso escatológico de Jesús en la versión de Mateo, porque la hay también en los otros evangelistas. Pero en la versión de Mateo, así, discurso escatológico de Jesús, es un poquito lo que San Juan de la Cruz va a recoger y va a enseñar. Disculpen. Lo que San Juan de la Cruz va a recoger y a enseñar en esta frase. En el atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Y el texto de Mateo es aquel pasaje evangélico donde en el juicio final dice que es al final de los tiempos, ¿sí? Entonces el Señor reunirá, ¿sí? A sus ovejas y entonces pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, ¿sí? Y a uno le dirá, venid benditos de mi Padre. Y ellos les van a decir, ¿por qué? Les dice Jesús, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y en la cárcel y fuisteis a verme. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos e hicimos eso contigo? Cuando lo hicieron con uno de estos, mis hermanos, por más pequeños que sean, conmigo lo han hecho. ¿Ve? Palabras contundentes de Jesús, como también a los otros, a los de su izquierda. Apartaos de mí, malditos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Señor, pero si nunca te vimos en esas circunstancias, ¿cómo que no? Cuando dejaron de hacerlo con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo han dejado de hacer. ¿Eh? Ese es el texto del capítulo 25 de Mateo que decimos es el discurso escatológico de Jesús. Y a eso es que San Juan de la Cruz, gran santo, hace alusión y resume muy bien en esta frase, que lo deja a uno muy meditabundo. En el atardecer de la vida seremos examinados es en el amor. No en si íbamos a misa o no. No es que no tengamos que ir a misa. No es si iba a procesiones, si iba a Via Crucis, si cumplió con todos los sacramentos. No, seremos examinados en el amor, en esto que planteaba Jesús de manera concreta. Y esa viene a ser como una síntesis entonces de lo que es Aparecida, y no solamente Aparecida, sino todo el magisterio de la Iglesia en América Latina en sus 5 conferencias. Bien, entonces, de esta manera cerramos este ciclo de conferencias y respecto al último punto de cómo interpretarlos, pues ya hemos visto a lo largo de esta presentación la manera como el magisterio de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II nos invita a que siguiendo el Evangelio y luego la enseñanza magisterial, nuestra fe se vea iluminada, fortalecida, y luego con la ayuda del Espíritu Santo tengamos la capacidad entonces de discernir estas cosas también en nuestra propia vida. Queda de esta manera concluida esta temática de los signos de los tiempos. De todas maneras, si quedan inquietudes o comentarios al respecto, los podemos formular a través del chat. Y si es necesario en una otra pequeña conferencia para esclarecer esas inquietudes, pues lo haríamos. Y si no, pues a través del mismo chat lo responderíamos. También para los próximos días, entonces, vamos a tener el cierre del tema del libro de los Salmos, porque las inquietudes finales que quedaron al final del curso están pendientes, no me he olvidado de ellas. Estoy ya también en esa preparación de 2 conferencias más sobre 2 temas que
surgieron al finalizar del curso inquietudes muy interesantes. Entonces, una vez más, agradecidos por su atención y felicitándolos más bien por toda esta oportunidad que el Señor les da, que el Espíritu Santo los siga acompañando, los siga ayudando para que esta formación sea de mucho provecho. Muchas gracias y hasta la próxima.